¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están Jonathan, Luis, Fernando, Sharon? ¿Cómo Buenas tardes, están? Buenas señora. tardes, jóvenes. ¿Cómo Buenas están? tardes, Inge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? Tardes, ¿Cómo están? Inge. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bien. Vamos empezando la materia. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido con la tarea? ¿Cómo les ha ido con el video? Bien, vamos un tanto complementando esa parte de la teoría. Ya al Telegram he enviado un texto, un libro que va a complementar prácticamente al conocimiento de la estructura de la plataforma. Bueno, les va a ayudar mucho para el cuestionario que vayamos a desarrollar justamente del texto guía, ¿ya? Entonces es un complemento. Bien, vamos ahora sí con nuestra materia. Espero que les haya ido bien con todo lo que les he solicitado. Vamos complementando. ¿Dónde estamos? A ver, vamos empezando aquí. Bien, uno de los elementos, ya entrando a este lenguaje, tenemos que ver lo que son conceptos fundamentales. Ya, este material también va a ir con ustedes, ¿ya? Vamos a subir prácticamente el texto que les he enviado, también va a estar en la plataforma, pero yo ya les voy enviando, ¿ya? Entonces, uno de los elementos que debemos saber prácticamente es qué es programación orientada a objeto. Para eso, obviamente, lo primero que debemos saber qué es un objeto, qué es clase, ¿no? Esos conceptos básicos que establece prácticamente en el desarrollo. Entonces, ah, pues siempre nos van a establecer cuando ya entramos a una programación orientada a objeto, pues nuestra mente tiene que estar establecido a visualizar todo como objeto, ¿no? Si nosotros estamos en nuestro entorno, ya tenemos varios objetos, ¿no? Estos objetos nosotros, para poderlos describir, establecemos sus características. Tenemos como que objetos tangibles y otros que pues no son tangibles. No, siempre decimos todo lo que tú tocas es un objeto, pero también hay objetos que no son tangibles. Ya en este caso, por ejemplo, acá, en este caso, o imaginarios, como nos dicen, ¿no? Acá tenemos un grupo de personas, estos son objetos, una carta, un auto, una red que nosotros vamos estableciendo. Hola mundo también es un objeto, ¿no? Eh, por ejemplo, les digo, una fracción, un medio, es también un objeto. Y bueno, cada uno de esos va teniendo sus características. Ya, entonces, un objeto es todo lo que tú visualizas en tu entorno, todo lo que tú ves. Ahora, si yo hablo de uno de ellos, en este caso del auto, de la carta, de la red o de una persona, si estos elementos tienen sus características, ¿no? Y a veces yo les digo, por ejemplo, es bien parecido como cuando ustedes van a adquirir un dispositivo, ¿ya? Y bueno, ustedes conocen más que yo y lo primero que dicen, bueno, yo quiero con estas características, ¿no? Que sea en este caso, pues de esta generación, quiero que tenga así todas las características últimas, estamos refiriendo en el dispositivo. Esas características, pues, son lo que nosotros llamamos sus atributos de un objeto. Ya nosotros también tenemos nuestros, por ejemplo, cada uno de ustedes yo puedo describir, por ejemplo, qué atributos tienen, ¿no? Particularizando primero y luego recién generalizando, podríamos decir. Entonces son las cualidades, pero ¿de dónde nace prácticamente este elemento de establecer sus atributos, ¿no?
Cuando vamos a la parte ya de programación, nos establece de que para poder describir estos atributos, nosotros debemos abstraer datos relevantes, ¿sí? Y bueno, ese término de abstracción en nosotros es nuestro mundo, siempre les digo. Cuando ustedes generan prácticamente soluciones a problemas, es justamente porque han logrado abstraer en este caso, de forma correcta, pues elementos que pues han permitido dar solución. Entonces, en el caso prácticamente de una persona en particular, yo puedo abstraer muchas cosas, ¿no? Tamaño, color, podemos establecer edad y todo ese elemento. Pero si yo hablo de un conjunto de personas, ya como en este caso, pues para generalizar, entonces todos, ya yo puedo decir, todos tienen un nombre, todos tienen un apellido, todos tienen carnet, todos tienen una edad, ¿sí? Entonces se abstrae lo más general posible que englobe prácticamente a un conjunto, en este caso, de objetos. Cuando nosotros logramos establecer y englobar, ¿sí? Porque estos tienen diferentes, ¿no? Características, cada uno de estos. Al englobar, generamos una plantilla, ¿sí? Esa plantilla, pues la llaman clase. Todos van a caer en esa plantilla que se llama clase, digamos, persona. Todos tienen nombre, todos tienen apellido, todos. Entonces, el englobar objetos con las mismas características, que en este caso serían estas personas, establece la generación de una clase. Entonces, ¿qué hacemos? Abstraemos esas características, ¿ya? Esas características. Acá tenemos algunos, ¿no? Nos dice, por ejemplo, velocidad, aceleración, capacidad de combustible. Bueno, en este caso vamos a decir que tiene marca, color, potencia, velocidad, puedo establecer como característica, podemos establecer ese elemento. Ahora, ¿qué hace este auto? Pues acelera, eh, pues retrocede, ¿no? Entonces también tiene sus acciones prácticamente este auto, ¿no? Entonces hay elementos que debemos establecer también y reconocer qué acciones hace ya ese elemento. Bien, vamos a ir viendo algunos elementos. A ver, acá va a ser. Bueno, ahí tenemos, ¿sí? El mismo tipo. Los atributos, hemos dicho marca, podemos decir estableciendo eh, el color, ya, o sea, características generales, ¿no? De un conjunto de autos, si hablo simplemente de movilidades. La marca, el color, podemos establecer tal vez, a ver, a ver, color, marca, ya. A ver, ¿qué más podemos decir de un auto en general? No especificando que es prácticamente un camión, que es una flota, así. En general, qué características comunes podríamos hacer de una movilidad? Aparte de decir color, eh, estableciendo prácticamente la marca, ¿qué más sería? A ver, para ustedes. Un método de transporte quizá. Ya, eh, pero común, que generalice a todos. Todos, por ejemplo, tienen un color, todos. Ya, así sea la movilidad, sea un auto, sea un micro, sea así, todos los autos tienen un color. Todos los arcos, todos los autos tienen una marca, ¿sí? Todos los autos tienen un modelo. Entonces, hay tres elementos que engloban, ¿verdad? Entonces, ese común nosotros llamamos clase. Creamos una plantilla donde van a estar varios objetos, ¿ya? Ahora, estos objetos como tal establecen o estas clases hacen acciones, como que arrancar, parar motor, acelerar, frenar, ¿sí? A las acciones estableciendo prácticamente
llamamos prácticamente nosotros, hace alguna acción, sí, se llama método, ¿no? Entonces, todo objeto genera un método, estableciendo así una acción para desarrollar un conjunto de tareas, podríamos decir. ¿No? Entonces, es otro elemento que se toma en cuenta como parte de característica prácticamente entre lo que es un objeto. Un objeto tiene atributos y que tiene sus métodos, ¿no? Entonces, eso establecemos también como concepto, ¿ya? Porque esto vamos a ver bastante. Pero inicialmente vamos a ver, porque el momento que nosotros entremos a programar, ya vamos a crear, vamos a trabajar con clases y les voy a decir, esta clase tiene estos métodos y vamos a ir viendo qué métodos prácticamente tiene esa clase. Bien, vamos a ir viendo un poquito, como dice, métodos, operaciones. Ya establecen prácticamente valores o elementos que se van desarrollando en el entorno que se va haciendo el código. ¿Ya? Entonces, el objetivo más que todo en base al video, ya vamos a hablar también del término encapsulamiento, ¿no? Vamos a hablar del término polimorfismo, vamos a hablar de herencia, ¿no? Ese elemento que también ustedes van a llevar ya en base de datos. ¿Ya? Entonces, lo más importante ya para entrar a programar es saber que en este caso vamos a ir bajando un poquito, está tardando. Voy a esperar un ratito. Es que nosotros debemos saber bien el concepto prácticamente de una clase. ¿Ya? Yo les digo, la clase es una plantilla. Entonces, yo puedo tener una plantilla de personas, puedo tener una plantilla de autos, puedo tener una plantilla, como en el video, ¿no? Prácticamente de copas. Y a esa plantilla pues van estableciendo objetos comunes. Por ejemplo, una persona podemos estar todos nosotros, todos, ¿no? Estableciendo alumnos, docentes, administrativos, personas también de nuestro entorno. Porque todos tenemos esas características comunes, por tanto nos establecemos en esa plantilla de personas. Lo mismo en la movilidad, todos tienen un color, tienen una marca, ¿sí? Y tienen prácticamente estableciendo prácticamente un modelo, todas las movilidades en general, sin especificar prácticamente qué es camión, si es minibús, ¿sí? Estableciendo ese elemento. Vamos a ver, no sé por qué está tardando. Ay, no, justamente entramos a clase, ¿no? Entonces dice, cada clase tiene asociado un código o estableciendo prácticamente sí. Como hace un momento les dije, yo voy generando una plantilla persona y esa persona tiene prácticamente atributos, ¿no? Y digo, va a tener nombre, apellido, carnet, estableciendo prácticamente, puede ser fecha de nacimiento, porque todos tenemos fecha de nacimiento, todos tenemos teléfonos. Entonces es una plantilla para que puedan establecerse muchas personas. Entonces, a la vez, esta clase sí se generan métodos. Ahora, ¿de qué manera? Por ejemplo, en el caso de las personas, sí, nosotros establecemos, pues, todos podemos hacer métodos. ¿Qué hacemos nosotros? Comer, dormir, ¿no? Establecemos prácticamente ese elemento, jugar. Entonces, todos pueden establecerse en el desarrollo de nuestros métodos. ¿Sí? Una persona que va a la plantilla persona tiene esos atributos y hace esas acciones, porque todos hacemos esos métodos, ¿no? De comer, dormir y jugar. Entonces, nosotros, desde ese punto de vista, ya viendo que una clase engloba un conjunto de objetos, ¿sí? En programación, ya entrando a orientado a objeto, todo lo que implica el manejo de sus comandos va trabajando en ese entorno. Ya, lo primero, por ejemplo, que dice, pues te va expresando qué clase está estableciendo en el desarrollo. Si yo, por ejemplo, voy a empezar con una programación en consola, ustedes saben que también han trabajado en Java en consola, pues nos dice, esa consola para ya establecer orientado a objeto es una clase. Dice la clase consola.
y automáticamente nos genera prácticamente una clase ya en la cual nosotros de esa clase vamos a hacer uso de sus métodos, ¿no? Entonces, por eso le llaman orientado objeto, porque sus códigos o elementos en el desarrollo prácticamente de la programación va estableciéndose en la generación de clases y objetos. Entonces, ahí va, no les digo, ¿por qué creen que nos dicen? Porque todos sus comandos, pues va manejando así, con clases, con métodos, y bueno, ya nos vamos acostumbrando prácticamente en ese desarrollo, ¿ya? Entonces, por eso debemos tener un tanto, porque esto después vamos a volver a ver el momento que ya hagamos el enlace en el manejo ya de formularios, ya un entorno gráfico, y en la que vamos a crear ya en base a lo que ustedes también ya van a tener una noción de lo que es base de datos. Entonces vamos a ir creando prácticamente sus estructuras y yo les voy a decir, esa estructura acá es una clase, tiene atributos, entonces vamos a ir enlazando en base a todo lo que ustedes van a ir desarrollando. Por tanto, es bien necesario que ustedes se vayan familiarizando con este concepto, ¿no? De que la programación establecida en C# es en base, en este caso, es orientado a objeto basado en clases y manejo prácticamente de métodos. Porque acá dice, los métodos se pueden ejecutar, que pueden ejecutar los objetos de la clase como lo hacen. Sí, porque todos somos, por ejemplo, nosotros, si somos de la clase persona, todos nosotros simplemente establecemos nuestros atributos, estableciendo prácticamente nombre y apellido. El método dormir, todos dormimos. El método comer, todos comemos. ¿Sí? El método jugar, todos jugamos. Entonces vamos estableciendo, se puede ejecutar porque nosotros tenemos esas prácticamente esas características de poder hacer uso de esos métodos. Entonces, de esta manera prácticamente vamos a ir viendo. Ahora, en el video, por ejemplo, que ustedes ven, ya yo no voy a reproducir, simplemente voy a plasmar acá. Vamos a ver. Voy a recorrer y voy a, me imagino que han visto ustedes. Uh, es muy interesante. Vamos, este creo que es el que hemos ido viendo. Esto es $7,000. $7,000 es lo que gana un latino en... Hola y bienvenidos a este nuevo video del curso de C++. Ya. No sé si es esto, vamos a ver. No, no es este, ¿no? Pero vamos a ver. Acá vamos a buscar. Orientado objeto en C++, ¿sí? Estos sus videos de este jovencito para iniciar ya en programación C++ es bien interesante. Les ayuda bastante. Ya. Ahí está. ¿No? Yo voy a recorrer, no voy a establecer el volumen. ¿Ya? Entonces, ustedes pues prácticamente acá en lo que han visto ya establecen, ¿no? Conceptos para entrar a programación orientada a objeto. Yo debo saber estos conceptos, ya debo establecer estos conceptos. Entonces, al hablar de clase, cuando yo les diga vamos a crear una clase, debemos abstraer, ya como en este caso yo les digo, ¿no? De este conjunto voy a volver a venir acá, voy a ir a la parte superior, ya. Entonces yo digo, ¿qué voy a hacer? Voy a abstraer. Quiero crear una clase persona. Voy a abstraer los elementos más importantes de este conjunto de objetos y lo voy a constituir en una plantilla, ¿no? Estableciendo ese elemento. Entonces aquí justamente nos dice que hacemos de nuestra experiencia, o sea, ¿qué significa? Nosotros ya como programadores, parte de la carrera, obviamente no estamos abarcando a ser grandes, sino que debemos saber, porque para el diseño también van a necesitar, nosotros necesitamos ser y tener esa noción de abstracción de prácticamente de los objetos, ¿no?
todos nosotros abstraemos. Por eso a veces les digo, a ver, ¿qué características tiene tu celular? Entonces cuando me empiezan a definir prácticamente, pues yo les digo eso, ¿no? Eso que tú haces es abstracción y puedes abstraer características generales de todos los celulares, sin decirme específicamente de una marca en general, ¿no? Entonces establecemos prácticamente ese concepto. Y como dice acá es una abstracción, sí, como ven acá, nos indica también que pues yo puedo abstraer, en este caso, pues como se dice, lo que son copas, ¿no? Y todas las copas, sean de vidrio o sean de diferentes modelos, prácticamente van a establecer. Igual, acá les hablo, creo, del objeto, les dice las características. Si hablamos, por ejemplo, de nuestros cachuchines, ¿no? De nuestros elementos, dice, pues todos tienen raza, color y año. Y bueno, cualquier perrito, sea de cualquier raza, establece bajo este elemento. Ya, y es bien importante este término abstracción que les ayuda a ustedes a establecer, ¿no? Y acá también les indica mucho, ¿no? Que cuando yo abstraigo un elemento, puede ser para un conjunto de personas, que justamente en el otro elemento que estoy manejando, pues tenemos DNI, nombre, edad, talla y peso, todos tenemos. Nosotros podemos establecernos en esta plantilla, ¿ya? Ahora, este término de encapsular, vamos a manejar nosotros el proceso de encapsulamiento. Ya, acá les muestra, ¿no? Como que el encapsular es tener un medicamento, nos dice, y el contenido como tal, para que no sea visible, se encapsula, ¿ya? Entonces, nosotros en programación, ya estos atributos que estamos hablando, en este caso, ya que digamos, vamos a retroceder un poquito, ¿sí? Estos atributos, digamos que yo creo la clase persona con estos atributos, ¿sí? La vamos a encapsular. ¿Para qué? Para que, pues, mediante procedimientos puedan ser accedidos, tanto para almacenar o para dar información, ¿no? En este caso, para mostrar información. Se hace un proceso porque no cualquier elemento puede acceder a hacer, digamos, el llenado de datos o obtener datos prácticamente digamos, de la clase. Entonces, generamos ese proceso de encapsularlos, lo vamos a encapsular así. Como cuando, por ejemplo, hablamos un tanto del resguardo de información. Entonces, para poder resguardar información, que ahora ya hablamos a la web, ¿qué haces? Encapsulo. ¿Mediante qué procedimiento? Entonces es la protección que nosotros vamos a hacer de nuestros atributos para que mediante procedimientos solamente sean accedidos prácticamente, sí, a estos atributos. Y esto justamente nos habla, ¿no? En la parte, dice proceso por el que se ocultan. Así. Entonces yo voy a ocultar mis atributos, ¿sí? Y las vamos a, mediante procedimientos, poder acceder. No todos van a acceder. A eso se refiere la parte de encapsulamiento, ¿ya? Ahora, aquí justamente nos habla, ¿no? De una laptop, creo, y nos establece de su proceso de encapsular. El término herencia y polimorfismo también lo van a ver en base de datos, ¿ya? Por ejemplo, nosotros hemos creado ya, vamos a venir acá, esto para que vayan, bueno, en el caso de ustedes, pues siempre yo empiezo con ustedes cuando hablamos del término herencia, ¿no? Cada uno de ustedes han heredado, ¿ya? No han heredado bienes, han heredado atributos de sus papás, ¿ya? Entonces, ¿qué han heredado? El apellido paterno y materno. Todos sus hermanos, sí han heredado, sí, todos sus hermanos han heredado, sí, el atributo de prácticamente de los papás. Voy a agarrar un pizarroncito, ¿ya? Esto para que puedan comprender. Y esto van a ser justamente, pues, en base de datos también, eso es lo más importante. Ya, voy a habilitar el Jamboard. Vamos a hacerles comprender, porque igual vamos a volver a ver este término, más que todo en base de datos van a ver. Bien, acá.
Ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ustedes prácticamente acá, yo voy a colocar, ¿no? Así, ¿ya? Y yo les digo, este elemento llega a ser sus papás, ¿ya? Estos papás tienen, evidentemente, pues el enlace de ambos. Nace lo que son el apellido, ya le voy a decir, digamos, el apellido Gómez, ya, del papá, y el apellido, digamos, Martínez, de la mamá. Ustedes, ya, vamos a hacer así, heredan, ya, digamos que esta persona ha tenido 3 hijitos, así, ¿no? Establecemos acá 1, 2 y 3. ¿Qué heredan? Prácticamente todos heredan estos atributos, todos heredan, ¿ya? Ahora, ¿qué tienen diferente? ¿Ya? ¿Qué tienen diferente? Lo que tienen diferente es su prácticamente nombre. En este caso, digamos, se llama Jaime, ya acá, digamos, María, y acá, digamos, Silvia. Entonces, yo digo, este objeto, ya, es Jaime Gómez Martínez. Aquí, María Gómez Martínez. Silvia Gómez Martínez. Nosotros heredamos eso. Hacemos herencia prácticamente de los atributos de los papás, entonces heredamos elementos, ¿sí? Si yo quiero hablar de algunos atributos más de Jaime, puedo hablar, muy aparte de su nombre y apellido, ¿sí? Puedo establecer prácticamente otros atributos, ¿sí? Voy abstrayendo de cada una de estas personas propias, pero que heredan, hay un elemento común, así es. Ahora, en el caso, por ejemplo, vamos a ir haciendo otro esquema, vamos estableciendo. El término de herencia dice de que tiene que haber una clase padre, ¿ya? Entonces, esta va a ser mi clase padre, que va a establecer mi clase, le voy a llamar persona, que tiene prácticamente, vamos a decir, su CI, tiene nombre, ya tiene, digamos, apellido. Vamos a establecer acá, digamos, tiene teléfono y la fecha de nacimiento, ¿ya? Son 5 atributos. ¿Ya? Esto nosotros decimos es la clase maestra persona. Quiero que a esta plantilla, ya, o de esta plantilla hereden 3 elementos, hablando ya de un entorno académico, ¿ya? En la que yo quiero establecer, esta va a ser eh, prácticamente estudiante, docente y administrativo de la universidad, ¿ya? Entonces, ¿no? Si hablo del término estudiante, todos ustedes tienen carnet, tienen nombre, apellido, teléfono, fecha de nacimiento, pero ¿qué diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Enseguida les paso entre pues estos 3 elementos. Ya ustedes tienen un código, ¿sí? Un código universitario, le voy a decir. Ustedes están en algún semestre. Perfecto. Esto es estudiante, ¿no? Estudiante. Entonces tengo prácticamente la clase estudiante está heredando de la clase persona. Acá, el docente. Muy bien. ¿Qué tiene el docente muy aparte de estos elementos ya mencionados? Tiene prácticamente, podríamos decir, tiene una especialidad, ¿sí? Bien, en cuanto al administrativo, ellos, por ejemplo, tienen un nivel salarial, tienen un cargo,
un cargo que va estableciendo. Pero, muy aparte de estos atributos, estos están heredando estos atributos generales. Entonces, va a haber un momento en que ustedes van a crear o va en su sistema, puedan tener clases ya comunes, no comunes en sí, ¿no? Sino puedan generar ya estructuras que puedan heredar. Como en este caso, ¿no? Yo digo, esta es mi clase persona A que tiene y a esto pues puedo prácticamente hacer que otras clases hereden y bueno, y mi estructura se va estableciendo prácticamente de mejor manera. A eso llamamos herencia. Ya, como dice acá, poder heredar de una clase padre algunos atributos, porque después estas clases, que es estudiante, docente y administrativo, podría yo colocar, por ejemplo, acá sus atributos, esto de acá, CI, nombre, apellido, pero miren, todos tienen CI, aquí también CI, nombre, apellido, CI, nombre, apellido. Pero ¿por qué no mejor crear una clase padre y estos puedan heredar, ¿sí? Y luego pues establecer sus atributos que no son comunes prácticamente. Entonces a eso llamamos herencia, ¿ya? A eso llamamos herencia. Bien, vamos a continuar un tanto con él en el video, ¿sí? ¿Dónde estamos? Bien, hay otro término que vamos estableciendo acá. Bueno, esto es herencia, ¿no? Vamos a ir, bueno. Esto es muy interesante. Ya, la definición de polimorfismo, por ejemplo, a veces hablan, el camaleón, por ejemplo. El camaleón cambia, ¿no? De colores, les digo, es como que es polimorfista. ¿Por qué? Porque cambia de colores. Es el mismo camaleón, pero cambia de cascarón. ¿Cómo se establece ya en programación este término de polimorfismo? Ya, obviamente siempre va a trabajar con una clase padre. Ya, acá ya no se establece tanto en los atributos, ya no tanto en los atributos, más son en las acciones. Entonces, voy a tener una clase padre, ya que establezca acá al ser humano. Acá estos toditos son seres humanos. O sea, prácticamente son seres vivos. Son seres vivos. Obviamente tenemos clasificado. Todos son seres vivos. ¿No? Puedo generar una clase padre general. Ahora, ¿por qué decimos polimorfismo? Sabemos que una clase tiene atributos y tiene métodos, acciones. Si yo voy a generar acá una clase padre, en este caso estableciendo unos atributos generales de los seres vivos, ya, el momento que yo diga, por ejemplo, uno de los métodos, estos seres vivos, toditos comen, toditos duermen, todos juegan así todos, ¿no? Porque son seres vivos. Pero dice acá, ¿no? En el concepto prácticamente de que el momento que, tomando en cuenta que están agarrando esta clase padre, ¿ya? Pues se le dice, por ejemplo, comer, y eso les muestra acá. Entonces, el proceso de generar un método, una acción que tiene que hacer prácticamente uno de estos objetos, la realiza de diferente manera. Ya pertenece a la clase, o sea, está heredando, pero cuando se le dice alguna acción, actúa de diferente manera. Entonces acá, por ejemplo, ¿no? Comer, y aquí les dice en el video, come con la mano. Este perrito come, pues en este caso de diferente, no come igual que el ser humano, ¿no? Agarrando la cuchara. Este también come de diferente manera, no es en platito, por ejemplo. ¿Sí? Establecen su procedimiento muy diferente. Pero, pues, toman en cuenta que sí podemos agarrar de una clase padre, solamente que en el accionar o al decirle prácticamente comer, establece diferentes acciones, o sea, actúa de diferente manera.
Entonces, por eso se llama polimorfismo, ya que es de estos seres vivos, en el momento de algún método accionar, ya actúa de diferente manera, nada más. Entonces, es un objeto, obviamente, que hace diferentes acciones en el momento que se va haciendo alguna acción. Por eso le dice poli. Sabemos que lo que es polimorfismo son diferentes formas que va tomando. Entonces acá son diferentes accionarios que va tomando. Ya, esto también ya vamos a ver en la parte prácticamente en este caso ya en programación, y también van a ver, me imagino, en base de datos, va relacionado prácticamente todo ese elemento. Entonces, estos elementos son bien fundamentales como conceptos básicos para entrar justamente a todo lo que es orientado a objeto. ¿Ya? Estoy complementando en base a todo lo que ustedes han visto. Bien, otro elemento que debemos ver prácticamente es la estructura de la plataforma. Esto voy a cerrar, ¿ya? Es la estructura de la plataforma. Les he pasado el librito, justamente está establecido bajo esta estructura. Les dije que Visual Studio, lo que ustedes están instalando, es una plataforma multilingüe. Estableciendo prácticamente en dos entornos, ¿sí? Se puede establecer lo que es programación orientada a la web o de escritorio, con el manejo de formularios. En este semestre vamos a trabajar con este entorno. Al próximo semestre ya van a trabajar orientado a la web, ¿sí? Van a ser ese elemento. Acá nosotros vamos a aprender en el manejo ya de un entorno gráfico. Inicial vamos a empezar con console para familiarizarnos prácticamente con los comandos, ¿no? Para que ustedes se familiaricen cómo se manejan los comandos. Después ya vamos a entrar al entorno gráfico, o sea, un entorno más agradable prácticamente, ¿no? Y bueno, para la siguiente gestión, pues ya van a hacer, ya no va a ser de escritorio, va a ser orientado a la web prácticamente. Entonces, como es multilingüe basado, porque debemos seleccionar bajo qué estructura se va a establecer. Ya, igual que los otros lenguajes, similar que trabaja con un conjunto de librerías. Ya, Java tiene también, ¿no? Para poder utilizar alguno de sus elementos o componentes o comandos, pues ustedes habilitan las librerías. Entonces acá también requiere prácticamente pues de algunas librerías para el uso de algunos comandos. Entonces es un elemento en el cual se va encontrando todas las prácticamente elementos que permiten el desarrollo del código. Como es prácticamente una plataforma multilingüe, el compilador, ya, imagínense, ¿no? Que estamos desarrollando en cualquiera de estos lenguajes, puedes trabajar, qué sé yo, en un ambiente primero en C++, luego en C#, puedes trabajar en otros entornos. Por favor, pásenles el link al WhatsApp. No, ahora sí ya está, ya se me ha habilitado, ¿no? Estaba sin acceso al WhatsApp. Ahí está, voy a enviar. Bien, ya está, ¿sí? Esa es una de las desventajas que tenemos, ¿no? De este Zoom, que solamente te establece 45 y en el caso nuestro necesitamos explicar un poco más para que comprendan. Y aún más cuando trabajamos con código, ¿no? Pero que sea un break para que ingresen a un pequeño descanso. Bien, a ver, ¿quién les falta? Faltan todavía. Vamos a esperar que ingresen. ¿Listo? Debe ser algo. Anda, dime.
Bien, vamos a esperar, ¿no? Creo que ya están todos, me dicen. Me dicen si visualizamos pantalla. Ya están entrando, ¿no? Sí, ya estamos. Ya estamos ahí. Perfecto. Me dicen si visualizamos. Ya, entonces, como les decía prácticamente, ¿sí? Acá, como es una plataforma de muchos lenguajes, ya tiene que haber prácticamente un elemento. El momento que se compila prácticamente nuestros códigos de cualquiera de estos lenguajes, ya establecer un traductor, ya este traductor prácticamente, ya este traductor se encarga prácticamente, ¿no?, de llevar ya a un solo idioma para que en nuestro sistema operativo pues prácticamente haga el proceso de retorno de errores que tenemos. Entonces, estos elementos prácticamente nos van hablando, vamos a ir viendo acá un texto que justamente es el texto con el cual ustedes pues van a poder responder también eh, todo el cuestionario que estamos formulando, ¿ya? Hay un elemento que eh, ustedes tienen que establecer, ¿no? Cuando alguna vez nos preguntan, ¿de dónde nació C Sharp? Pues, ya, C Sharp es el mejorado, por si acaso, de C, primero C y luego C++. Desde el momento que nació prácticamente el Internet, ya nació el Internet, todas las empresas establecen prácticamente ya en el desarrollo de prácticamente programación, pero ya orientado a la web. Entonces, Windows, que prácticamente es parte, digamos, de dueño, podríamos decir, de esta plataforma, pues empezó prácticamente a ver ese aspecto, ¿no? Generar prácticamente una plataforma que permita justamente el desarrollo de programación a la web. Entonces, ahí justamente va la mejora, va todo ese elemento de la mejora, ¿sí? Estableciendo prácticamente pues un entorno ya más amigable, ya además ya un entorno en desarrollo web prácticamente. Entonces, C# es el mejorado, ¿sí? Es el mejorado, siempre les digo, es el mejorado ya de C++. Bien, entonces, bueno, acá en el texto vamos a ir viendo pues, cómo describimos a .NET. .NET es la solución que se dio prácticamente ya al desarrollo prácticamente de programación a la web, en un entorno ya de manejo en enlace ya con todo lo que es desarrollo en Internet. ¿Ya? Ahora, como dice, como que hicieron una plataforma, ya esta plataforma a la cual ustedes han instalado, su estructura, el manejo en entorno de cada uno de estos lenguajes tiene una característica casi similar. Como dice acá, ¿no? Un programador de C# puede entender fácilmente el código de un programador de Visual Basic, porque tiene más o menos unas características similares en su entorno. Entonces, todo lo que nos presenta prácticamente esta plataforma que ustedes han instalado es mediante pequeñas plantillas. Entonces, cuando vas manejando en otro lenguaje, ya, entonces no te es difícil porque te vas familiarizando en base a la estructura que se va manejando. Ya, entonces acá justamente nos va hablando, ¿no? Pues tenemos tres elementos en la NET, el CLR, el Assembly y el SIL. Justamente son tres elementos que son partícipes prácticamente de esta plataforma. El primer componente es el Common Language Routine, ¿no? También denominado CLRs. Este es un programa de ejecución común para todos, o sea, este es el encargado prácticamente de agarrar y traducir y establecer prácticamente
pues cualquier lenguaje, es el traductor, les decimos prácticamente, de todos los lenguajes que se va generando en esa plataforma. Agarra, lee el código generado por el compilador y empieza a ejecutar. Entonces, es como que, por decirles, alguien me habla en inglés, yo les respondo, alguien me habla en francés, yo les respondo porque yo soy el traductor, ¿no? Entonces, algo así más o menos va trabajando este CLR. Ahora dice, sin importar si el programa fue creado en C#, en Visual Basic, en cualquier otro lenguaje. El CLR lee y ejecuta. Entonces, este es el traductor, yo le digo, ¿no? Al CLR siempre hay que establecerle como un traductor de todo lo que generamos prácticamente. No le interesa qué lenguaje es. Lo importante es prácticamente ejecutar. El assembly, que es otro elemento, ya cuando tenemos un programa escrito en lenguaje y lo compilamos, se genera el assembly. ¿Qué es el assembly? Contiene el programa compilado en lo que conocemos como el CIL, por si acaso, ¿no? Dicen, ¿qué es el CIL? Y también información sobre todos los tipos, o sea, acá, al generar un assembly, es como que te dice, ¿no? ¿Qué errores has tenido? ¿Cómo prácticamente has establecido? Entonces se genera ese elemento. ¿Ya? Entonces dice, lo compilamos, generamos un assembly, ya estableciendo prácticamente pues bajo la estructura que se va generando en nuestro código. El CIL, para no hablar del CIL, ¿no? Los programas no se compilan directamente con código ensamblador, ¿no? Del compilador. Entonces, en su lugar son compilados a un lenguaje intermedio conocido como CIL. Ahora, ¿a qué se refiere? Este es el que lee, siempre les digo, ¿no? Este es el traductor, ¿ya? Entonces, y como les dije, digamos que nosotros tenemos a alguien que habla en inglés y tenemos varias personas que aparte de inglés pues hablan otros idiomas. Y a la persona que tenemos prácticamente única, digamos, de un seminario, pues a él y esta persona tiene que traducirle al inglés a un solo idioma, ¿no? Así le hablen en diferentes lenguajes, entonces hay un traductor, así le hablen en francés, prácticamente en portugués, en cualquier idioma, sí, al ponente tiene que hablarle, tiene que traducírselo en inglés. El CIL, algo más o menos así, dice, los programas no se compilan directamente en código ensamblador, no es directo como en los otros elementos que se tiene en esta plataforma. Prácticamente se tiene que llevar a un lenguaje intermedio. Entonces, yo por más que tenga cualquiera de estos lenguajes generados, debo llevar a un intermedio, conocido prácticamente como CIL. Entonces, es como que llevar a un solo idioma. Este lenguaje es leído y ejecutado por el runtime, ¿no? El uso del CIL y el runtime es lo que da el .NET. Entonces, cualquiera de estos lenguajes lleva a un común, que prácticamente sería el CIL, y bueno, y en este caso se da como elemento el .NET. Esa es, digamos, la forma. Este es el que lee, traduce y bueno, y lleva a este lenguaje. Esa es la estructura básica que se tiene prácticamente, yo haciendo un resumen, de esta plataforma que nos establece prácticamente ya en el manejo que estamos haciendo nosotros. Ya tenemos multilenguaje, podemos trabajar en dos entornos, escritorio, web, ya basado obviamente en un conjunto de librerías que tienen cada uno de estos lenguajes, y aquí es donde se establece la traducción, estableciendo a un lenguaje común que es el CIL, para luego establecer ya, pues en este caso, la estructura. Entonces, de esa manera se trabaja con esta plataforma. Ya, esta es la plataforma que en este momento ustedes están usando. Muy aparte, obviamente, es decir, esta plataforma es un conjunto de editores que tienen plantillas y lo que han visto, dice, ¿no? Una de las características es que si yo manejo algún lenguaje y voy a generar o voy a trabajar con otro lenguaje, la estructura de manejo
es bien familiarizado, o sea, no te pierdes porque sabes cómo se maneja en esta plataforma. Esos son elementos complementarios prácticamente al desarrollo ya y conocer esta plataforma y lo que es orientado a objeto. Ahora sí, preguntas jóvenes. Con estos dos complementos, ahora yo necesito que ustedes ahora puedan responder recién estos dos cuestionarios, ¿sí? Hasta aquí alguna pregunta, alguna consulta. Jonathan, Luis, Celia, Fernando, Sharon, Adrián, preguntas, alguna consulta. Ya, estos dos cuestionarios los vamos a responder para el día, justamente para el día martes. Ya en base prácticamente a los conceptos que tenemos. Este libro es muy bueno, por si acaso, que les he mandado y voy a verificar si está en la plataforma. Esto también les voy a enviar, ya les voy a enviar. Entonces, ambos van a ser complemento ya del desarrollo de estos dos cuestionarios, que justamente es del texto guía, ya que es orientado a objeto y en qué o de qué manera nos establece prácticamente pues, la estructura .NET. Hasta aquí alguna consulta, alguna pregunta. No, Ya, entonces yo creo que está claro ahora, sí puedo decirles, hagan, ¿no? No les voy a decir, como dice, no les voy a lanzar a averiguar, sino a complementar prácticamente el elemento, ¿sí? Bien, entonces, bajo estos dos conceptos generales, ya vamos entrando ya al desarrollo prácticamente de este lenguaje. Ya es un lenguaje de alto nivel, ya estableciendo prácticamente su traducción, leído inglés, C# y en español C almohadilla, dice, ¿no? Establece prácticamente su traducción. Tiene un propósito general, sí. Visto en la gráfica, tiene dos elementos. Puedes generar lo que es código en escritorio o puedes generar código pues enlazado lo que es a la web. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí nos habla un tanto de la plataforma, es único en su estructura. Ahora, sí, C# es muy similar a C++. Solamente que en C# ya pues ha generado, como dice, la mejora pues en el manejo de datos, en la estructura, ya podemos manejar un entorno gráfico, ya no es tan consola prácticamente como manejamos en este lenguaje. Entonces, obviamente en su estructura tiene casi las mismas características, ¿no? Solamente el mejorado en el ambiente inclusive. Ya. Y como dice, tiene 36 lenguajes de programación esta plataforma, por eso a veces instalamos algunos nada más. Bien, ¿qué características tiene C#? ¿Es sencillo? Sí. Es lo último, moderno, sí. Orientado a objeto. Ya eso vamos a ver que todo va a trabajar. Primero siempre nos va a generar una clase general. Y de esa clase vamos a trabajar prácticamente con sus métodos, ¿no? Vamos a ir trabajando. Ya tiene orientado a objetos, sí, desde el punto de vista de encapsulamiento, herencia y polimorfismo. Ya permite definir propiedades, eventos, atributos, entonces es compatible prácticamente en su estructura. Bien, entonces lo primero que nos dice para entrar ya en este caso al desarrollo de este lenguaje, vamos a trabajar con una plataforma y justamente es Visual Studio. Y entramos prácticamente estableciendo ya en nuestros equipos, ¿no? Y lo primero, cuando entramos ya al desarrollo de código, entrando a su entorno, ya lo primero que les dije, se genera una plantilla. Ya puede que en la versión 2019, por si acaso, en estas versiones inferiores, nos muestra la totalidad de librerías necesarias, ya que
para iniciar un código. Creo que en el 2019 establece ya simplemente una librería, pero internamente están las otras básicas por si acaso. Bueno, lo primero que vamos a empezar es trabajando con consola, o sea, como se dice, sin formularios todavía inicial para conocer las estructuras básicas. Entonces, ¿eso qué significa? Pues un entorno, siempre les digo, blanco y negro, inicial. Entonces, a ese entorno blanco y negro establecemos la consola y lo que nos va a generar es una clase. Ya, como todo está orientado a objeto, nos va a generar la clase consola y vamos a ver que esta clase qué métodos tiene. Ya, entre ellos prácticamente se encuentra el método 2 que vamos a trabajar, el método de cómo mostrar datos por pantalla y, y el otro es cómo leer datos del teclado. Entonces, cuando empezamos prácticamente ya en el entorno de programación, vamos a trabajar con la clase console. Ahí tiene métodos. El método que me permite mostrar datos por pantalla y el método cómo obtener datos por el teclado. ¿Ya? Entonces, vamos entrando prácticamente a esta estructura, al entorno. Bien, vamos a venir acá. Esto vamos a cerrar, les voy a pasar esto también, no se preocupen. Y cerramos esto y venimos acá. ¿Sí? Esto tienen ya ustedes. ¿Listo? Ahí estamos entrando. Bien, ¿sí? Tenemos esta estructura. Puede que en el caso de ustedes esté en otro, ¿no? ¿Me avisan? Ya, donde prácticamente lo primero que yo hago, ¿qué tiene esta estructura? Primero, no sé si en el caso de ustedes ya les sale, ya, o si no tienen nada, pues no va a salir. Hay un elemento que dice trabajos recientes, donde ustedes pueden trabajar prácticamente con uno de ellos, si es que pues tienen que continuar el trabajo. ¿Ya? Y otro elemento que aquí tenemos es para un nuevo proyecto, abrir un proyecto, ¿sí? Entonces, yo voy estableciendo, ya, en este caso, con un nuevo proyecto. Ya, ustedes también me dicen lo mismo, ¿sí? Bien, entonces, miren, acá igual me imagino que en el caso de ustedes, pues, ahí está. Nosotros vamos a cerrar esto, voy a cerrar esto y todo este elemento. Entonces, ahí es donde prácticamente nosotros seleccionamos el lenguaje en el cual vamos a ir trabajando. Ya acá nos muestra de esta manera, ¿no? ¿En qué quieres? C#, o bueno, el lenguaje que vaya estableciendo. ¿Ya? Entonces, cada uno de ellos tiene su estructura, ¿ya? Tiene pues su estructura en el manejo tanto de consola y como que manejo. Por ejemplo, acá en C#, ya establezco en su entorno consola, en su entorno formulario para el desarrollo del código. Ya, me dicen cómo les está yendo. Ya, me imagino que de ustedes acá, en el lado derecho, debe haber unas 4 ventanitas y donde ustedes le dicen crear proyectos, ¿sí? Los que están con versión 19. Cuando le dicen crear proyecto, ya me avisan. Ya sé que le va a crear proyecto. Me sale aplicación consola,
aplicación web de aspa.net y esas cosas. Ya, ustedes tienen que decirle aplicación de consola.net, framework, no el core por si acaso, no el core, no el core, el framework. Ya, con ese van a trabajar, porque el otro no tiene las librerías, ya, el core no tiene las librerías. No sé si estaba viendo bien. La aplicación consola dice proyecto para crear una A ver, aplicación de línea de ¿quién me comandos que se puede comparte? ¿Quién jugar me en comparte? .NET. Compártenme, por favor. Sí. Vamos a ver. Compártame cualquiera de ustedes. Vamos a ir bien. A ver, ¿cómo se comparte aquí? Hay una flechita. Aquí hay una flechita ahí. Presentar ahora. Ahí vamos a ir. No sé, ¿se ve? No, recién. Tienes que decir compartir. Ahí está. Ah, sí. Sí, ahora sí estás. Es este, este es A ver, un poquito más grande. No veo, no veo. Vamos a tratar de... ¿Dónde te dice .NET Framework? Porque no veo. aquí me dice aplicación proyecto para crear una No, aplicación de arribita línea de el comandos. título. ¿Qué te dice? Aplicación consola, no me dice. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Volvé a entrar, salite todo, completo. Sí. Todo. Ahí está, justamente, crear proyecto, ¿no? A ver, es crear proyecto. Ahí está, y me lleva lo mismo. Arriba, en la parte superior, ¿Dónde? ¿Aquí? todos los lenguajes, dice. Anda todos los lenguajes. Ahí. Busca C#. Ahí está. Ya, perfecto. Ahora buscas al lado Windows. Sí. Al lado haces clic y le dices consola. Ahora sí, aquí el segundo vas a elegir. Al framework. Sí. Ay. ¿Ya? No sé si del resto es igual. Ahora, Le pongo de nombre pruebita. ya, Ah, pruebita, vamos a bromita. colocar, pruebita. Bromita, ajá. Y crear, me dije. Y crear. Lo tenía instalado y nunca lo utilicé. Listo. Ahora sí. Sí te muestra las librerías, ¿no? Te muestra. Esta es la plantilla con la que prácticamente, pues, ya es una pequeña plantilla que te dice que pues ya puedes empezar a hacer código y bueno, les voy explicando prácticamente Ay. hasta Deja de aquí y ahí compartir. al lado está tu navegador y justamente eso vamos a ir explicando. Espérame, voy a dejar de compartir. Muy bien, y yo voy a abrir en otro entorno. Quienes estén con el 2013 también voy a abrir, porque estoy yo con el 2013. Bien. No, en el caso del 2013, igual, nos establecemos acá donde seleccionamos el lenguaje y en el caso tuyo ya es con pestañitas, ¿no? C#, estableces Windows y le dices, en este caso, consola, ¿no? Nosotros acá tenemos esas opciones y le digo consola, ¿ya? Al seleccionar ya nos da por defecto un nombre acá. En el caso de ustedes pueden colocar prácticamente pues, los nombres. Vamos a empezar desde acá siempre estandarizando los nombres, ¿ya? Siempre intenten dar nombres en minúsculas. Ahora, por ejemplo, voy a establecer, digamos que yo quiero colocarle un nombre, prueba de datos, así, ¿no?
y yo tengo 3 palabras, prueba, el de 2 datos. Entonces, lo que nos aconseja prácticamente en el desarrollo ya de nombres en los proyectos, tratar de que no exista espaciamiento, es lo primero. Entonces acá, por eso si se fijan, acá nos dice console y el segundo que es aplicación, aplicación consola. Ya la segunda palabra nos dice con mayúscula. Pueden empezar con mayúscula, minúscula, mayúscula. Entonces, si yo tengo una cadena prácticamente de nombre, que sean 4 o 5 palabras, pues las voy a hacer de esta manera. Por ejemplo, yo voy a decir, puedo hacer así, ya, prueba, datos. Entonces, el segundo, datos, así. Ya, entonces prácticamente vamos a ir estableciendo ese elemento. ¿Ya? Otro aspecto, hay que tomar en cuenta prácticamente pues dónde vas a ubicar. Siempre traten de ubicar en el lugar donde van a desarrollar el código, ¿ya? Por ejemplo, acá yo voy a venir y donde voy a trabajar con ustedes, siempre todo lo que voy a trabajar con ustedes, voy a establecer en una carpetita, ¿sí? ¿Ya? Acá, por ejemplo, voy a generar, para que vean ustedes, va a ser una carpetita, ya, que es justamente de la gestión 2022, ¿ya? Internamente va a haber muchos elementos, pero acá yo voy a trabajar con otra carpetita que se va a llamar, que voy a decir código de C#, ¿no? Estableciendo prácticamente acá. Y bueno, ahí voy a trabajar. Entonces yo especifico y en este caso creo la carpetita, ¿no? Estableciendo ahí ingreso y digo seleccionar la carpetita, estableciendo ahí. Entonces ya me dice, pues, dónde está establecido, ¿no? Aquí se va a guardar todo lo que yo vaya a establecer. Esto se va a crear ahí. Entonces yo le digo aceptar. Es bueno que ustedes, porque a veces, ¿dónde se guarda? Ya, si alguna vez se les fue, por si acaso. No sé dónde se ha guardado, así, ¿no? Entonces, es en documentos, por si acaso. Ahí está, van a tener el visual, ya, 2013 ya, y aquí en proyectos, ahí, cuando no guardan, como dicen, donde sea, ¿sí? No es donde sea, se guarda acá prácticamente. Ya, si en caso que ustedes no se acuerdan o como que le dice enter, enter, así de todas maneras, estableciendo ese elemento, ¿sí? Bien, ahí está justamente pues la plantilla. Esta plataforma en sus diferentes lenguajes que soporta, pues en cada uno de ellos nos da una plantilla ya, que nos permite, pues, y te dice, estas son las librerías básicas con las que puedes trabajar, ¿ya? Y te establece, pues, primero, el nombre del proyecto. Si yo voy a ese lugar, ¿sí? Donde hemos trabajado, voy a venir acá, hemos creado aquí, ya se creó mi carpetita, ya está ahí, ¿verdad? Donde pues voy a empezar a hacer parte del código. Entonces se va creando una carpeta. De inicio ya establecemos prácticamente, pues nos genera una clase. Ahí está, una plantilla que se llama program. Ya nos establece. Esta clase program por defecto tiene un método y es el main, que en su estructura va a agarrar un conjunto de, bueno, vamos a decir cadena de caracteres que van a ser procesados en base a su estructura. Entonces ya nos genera una clase, ¿sí? Con un método principal que se llama main, en la cual ya podemos empezar a trabajar. ¿Ya? Esa es la estructura, esa es la característica. Y como hemos establecido que vamos a trabajar en consola,
Y en la parte de la teoría dice que consola es una clase. Entonces voy a hacer referencia prácticamente a esa clase y vamos a ir trabajando. Además, cuando ya empezamos un lenguaje de programación, lo primero que nos dicen, bueno, ¿qué tipos de datos maneja este lenguaje? Ya, ¿qué tipos de datos? Bien, vamos a ir complementando, porque acá en el texto justamente pues nos empieza a hablar y establecer, bueno, cómo mostrar datos, pero vamos a ir mostrando prácticamente pues también enlazando con los tipos de datos que tenemos, ¿ya? Inicialmente, bueno, en este caso, bueno, por hoy día voy a hacer unos básicos, porque la próxima sí me dedico totalmente a los tipos de datos. Bien, ¿cómo muestro un mensaje cualquiera y utilizando ya la clase, estamos en la clase consola? Tiene también su ayuda o también llamado autocompletado, ¿no? Esa es una de las características que también en otros editores, en el caso, por ejemplo, de manejo de editores que han llevado ustedes, tiene su autocompletado que me permite pues determinar cómo se escribe correctamente pues las instrucciones o los comandos. Console, ¿no? Bien, estoy utilizando la clase console y justamente el momento que yo me acerco acá me dice clase es de la librería System, entonces console es una clase. Punto, le digo acá. Punto. Y estos son sus métodos. ¿Ya? Entonces vamos a hacer uso del método que me permita mostrar dato mensaje por pantalla. ¿Cuál es el comando que me permite mostrar? Justamente tenemos dos. Es el write, acá está. Apenas escribimos y nos establece, ¿no? Tenemos al write y al write line. Primero voy a trabajar el write line, ¿ya? Entonces ese es uno de sus métodos, en la que voy estableciendo y voy a generar acá un mensajito que va a ser prácticamente Rosemary y en este caso Luisara. ¿Sí? Ahora, bien, vengo acá y puntito y coma. El write line, en sí el comando es el write, mostrar, escribir por pantalla. El line establece prácticamente mostrar este dato, ¿sí? Y después hacer un salto de línea, nos dice, ¿no? Un enter. ¿Ya? Ahora, voy a utilizar el write. ¿Ya? Console punto simplemente write. ¿Ya? Y aquí voy a establecer, ¿sí? Mi teléfono, digamos, ¿no? 724-92-337. Y luego voy a establecer ya acá con console, también write. Ustedes van a ver ahí la diferencia. ¿Sí? Console punto prácticamente write. ¿Sí? Enseguida vamos a ver su entorno de esta estructura. Y vamos estableciendo acá, digamos que voy a colocar mi correo, ¿ya? Entonces digo rosfame, ahí es mi correo, ¿sí? Arroba, ya, hotmail, .com. Listo. Como todos los lenguajes de programación, todas las líneas a generar en el código, todos terminan en puntito y coma. Es una de las reglas también en el entorno de programación. Bien. ¿Cuál es la estructura prácticamente de esta plataforma o de cada, igual se presenta en todos los lenguajes, ¿no? En la parte superior cuenta con un conjunto de menús. Los más usuales, obviamente vamos a ir viendo a medida que vamos desarrollando uso de cada uno de ellos. Tiene un conjunto de menús y tiene prácticamente una barra de accesos directos. Ya.
En el primero, prácticamente está establecido el crear, si yo quiero crear un nuevo proyecto, puedo establecer desde acá ya un nuevo proyecto. Puedo abrir un nuevo proyecto, puedo establecer y guardar, acá está la parte de guardado de elementos, ¿sí? ¿Cómo puedo guardar? Abrir, puedo desde acá puedo imprimir, son los más elementos esenciales. En el editar está el control C, control V, prácticamente estableciendo el proceso. En ver está prácticamente pues estas ventanas, ¿no? Algunas de estas que las puedo abrir. Tenemos el explorador de soluciones, entonces va haciendo el control prácticamente de algunas ventanas. Tenemos prácticamente acá estableciendo lo que es el proyecto, puedo agregar un formulario. Entonces, esto a medida que vayamos desarrollando, pues vamos haciendo uso en el procedimiento. Acá está para justamente compilar, ya, para hacer el proceso de compilación, para recompilar, para limpiar. A veces ocurre que nuestro código hay un momento que se llena de basuritas, entonces vamos a limpiar la solución para luego recompilar. Y tenemos la parte de ejecución, ¿sí? Luego tenemos el depurar, ahí está, es para ejecutar ya el código. Ya tenemos las herramientas que nos permiten el trabajo y desarrollo prácticamente del código. Entonces, estas son, digamos, son los elementos necesarios y a medida que vayamos trabajando, pues vamos haciendo uso. Acá la barrita de acceso directo tiene para poder guardar, siempre una vez trabajado código, traten de guardar desde aquí sin necesidad de ir acá. Guardar, clic, guardar, en este caso, pues ambos. Ya tenemos esto para justamente en el depurar está este elemento, acá está el ejecutar, podríamos decir. Ya estos otros elementos es para justamente alineación de código que vamos a ir viendo a medida que vayamos desarrollando. En lado derecho tenemos justamente la ventana de explorador, donde te muestra en este caso el proyecto creado y su ahora. Por ejemplo, cuando yo llevo con los chicos un lenguaje, por decirles C++, tiene un archivo en el cual se trabaja toda la parte de código y se llama main, por ejemplo, ¿ya? Entonces les digo, acá no se llama main, nuestro código de desarrollo o donde está tu código se llama program. Ya acá estamos en este momento trabajando todo este código. ¿Ya? Entonces ahí está, viene el compilador y primero busca el programa para luego ejecutar su función principal, podríamos decir prácticamente al main. ¿Ya? Entonces de esta manera es este entorno de trabajo. En la parte inferior hay una ventanita, ¿sí? Que la he cerrado un poquito, donde en base digamos, a proceso de desarrollo, si tenemos errores nos va a aparecer acá en la parte inferior los errores cometidos prácticamente en el código. Ya, esa prácticamente son los elementos primordiales. Puede que en este caso ustedes no cuenten con este numerito, ya no cuenten. Van a venir acá a herramientas, no sé si están estableciendo ahí. ¿Con cuáles? Opciones, si no me equivoco, sí, opciones. Sí, en opciones, ya, y van a buscar, a ver, ¿dónde está? El editor de texto. Ya, hacen clic ahí y van a buscar el lenguaje que están haciendo. Hacen clic, ya, y van a ir prácticamente a generar, sí, en general, y números de línea. Entonces, esto, pues, en este caso en C#, ¿no? Vamos a ir acá a generar y van a habilitar ustedes números de línea y les va a aparecer por si acaso el numeral, porque a veces te dice error en la línea, qué sé yo, 20, error en la línea 80, entonces esto les ayuda a saber en qué línea está. Ya, entonces habilita. Si ahorita yo le quito, pues voy a quitar el numeral y hacen clic y sí, le dice prácticamente aceptar. Ya,
Ese es otro elemento que solicitan para el manejo de numeración. Hasta aquí alguna pregunta del entorno, ¿sí? De cómo está, no sé cómo están de ustedes, si está todo correcto, me avisa. ¿Cómo les ha ido? ¿Está bien? Me dicen, me avisan ustedes cómo les ha ido, chicos. Aquí van a... A mí me viene con numeritos. Ah, ya viene, ¿no? Entonces, si no viniera, ustedes pueden configurar de esa manera, por si acaso. Ya en el caso que no tuvieran... Y es que en mi caso todavía no lo terminé de instalar. Y es que no sé qué cargas de trabajo, o sea, son súper mega esenciales para este semestre y el próximo, porque intenté instalar demasiado pesado para mi compu. Ya, O sea, hay... yo les recomiendo lo siguiente. Ya, y justamente esta mañana estaba hablando con uno de sus compañeros. Ya, ¿dónde está? A ver, voy a mandar al grupo y esta versión es netamente académica y liviana. Ya, que yo les recomiendo si quieren siempre el 2019, ¿no? Y es livianita y han visto que muchos están. Ya, voy a copiar y les voy a mandar al grupo. Es el community, ya la versión del community. Sí, sí, o sea, es que al rato de entrar al... O sea, para instalarlo me sale así varias cargas de trabajo, como el desarrollo de Python, el desarrollo de Azure, entonces no sé cuál es seleccionar. En este caso, bueno, no, bueno, si es que, ¿cuáles te aparece? Python puedes habilitar, por ejemplo, ¿no? Yo si vengo acá, ya establezco lo más necesario. Por ejemplo, puede ser C#, Digamos, me pide, o sea, me ofrece el ASP.NET, el Azure, el Python, el Node, el .NET, el C++, el desarrollo de plataforma universal de y así. Y o sea, me aparecen más abajo, pero ahorita no lo tengo abierto. ya. Entonces, en ese caso, por ejemplo, vas a necesitar .NET, el ASP también vas a necesitar. Ya, ahora, si vas a manejar algún momento Python, que este último sí están manejando, puedes habilitar Python. Ya, en este caso, ¿quién ha instalado? A ver, ¿me puede decir quién ha instalado la versión 2019 Community? ¿Qué elementos más le han dado ustedes? Jóvenes, ¿quién ha instalado? ¿Quién me mostró su pantalla y hemos entrado prácticamente a ver? Yo hice, pero no era la versión community. ¿No era la Community la que has instalado? No hice. Tengo fotos de lo que, o sea, de lo que me ofrecen. Si quiere ahorita se lo puedo A ver, mandar al WhatsApp. muéstrame, ¿sí? Ya, se lo acabo de mandar Al grupo, al WhatsApp, ¿no? al WhatsApp a su número. Ya. ¿Cuál es? No es al Telegram, ¿no? Ahí está. Este, por ejemplo, vas a necesitar tú. Este. Ahí está. Este. Este es el básico, nada más, no necesitas nada más. Ah, ya, está bien. Nada más. No necesitas más. El resto es. Este necesitamos, porque aquí está visual y si te fijas, yo tengo también con el momento que ingresé, este es el que necesito. Nada más. Eso.
Bien. Bien, hasta aquí alguna pregunta de la, bueno, de la estructura. Y bueno, ya vamos a empezar trabajando algunos elementos. Para la parte de, por ejemplo, pausado, ¿ya? ¿Con qué hacían en Java para pausa, ver? Para pausar pantalla, ¿con qué trabajaban? Chicos, ¿con qué trabajamos para pausar pantalla, para hacer una pausa? ¿Con qué mostraban datos por pantalla? A ver, así tengo que, ¿no? Tengo que tratar de decir, a ver, ¿con qué mostraban? ¿Con qué comando mostraban datos por pantalla? Jóvenes, ¿cómo han hecho su gráfico? Con el Ya, entonces acá en vez de eso es el right y el right line. ¿Con qué pausaban la pantalla? ¿Con qué decían así para mostrar? Pause, ¿con qué hacían? ¿Han utilizado o no? creo que no. Ya, acá para mostrar prácticamente la información que se va a generar en este momento, ya voy a utilizar un método de la clase consola, ¿sí? Todo basado prácticamente en consola, ¿ya? Entonces decimos console, ¿ya? Vamos a establecer acá. Console, Ingeniera, ¿sí? lamento interrumpirle, pero ya nos toca Ah, otra ya les toca clase. otra clase, gracias. Bien, Sí, sí. entonces, gracias. Vamos a ir utilizando estos elementos. Ahora sí, antes que, ¿cómo se pasa la hora, no, chicos? Perdón, ahora sí. Voy entrando rapidito en la plataforma. Ya estamos en el hito 2 por si acaso, ¿sí? Estamos estableciendo acá. Vamos a venir a la asistencia. No está acá. Vamos a venir el otro hito. Me disculpen esta vez. Aquí está. Bueno, por esta semana nos han establecido prácticamente acá en el hito 1, ¿no? Y voy generando ya para la próxima clase, sí, hoy día es 17. Bien, me dice si está Catherine, sí, estás, ¿no? ¿Está Catherine? Jonathan, Aquí estoy, Ingeniera. muy bien. Adrián, Adrián, Luis, Luis Gustavo. Inge, estaba habilitado mi micrófono, me le estaba dando permisos, disculpe. Ya, ¿quién es? Adrián. Adrián, perfecto. Luis Gustavo, Fernando, Presente, Inge. perfecto. Luis Bernardo, Luis, Facundo, Sharon, está Sharon, Sí. Celier también, ¿no? Sí, Inge, presente. Muy bien, ahí está. Muy bien, chicos, nos vemos el día. Entonces todos tienen que tener, ya estamos entrando a un entorno de programación. ¿Cuál es la tarea? La tarea, sí, van a ver, no hay problema el video, son 2 elementos. ¿Sí? Responder el cuestionario de estos 2 cuestionarios de este libro. Voy a subir yo el libro en la tarea. El primero y el segundo prácticamente en base a los libros que estoy enviando. ¿Ya? Y la otra tarea es que me saquen una pantalla, captura de pantalla de la instalación de su equipo. Simplemente establecemos la captura, que justamente ya les asigné para que instalen. Son 2 tareas, ¿no? Responder estos cuestionarios y una captura de la instalación de la aplicación. Esas serían nuestras tareas, ¿sí? Voy a recalcar, pero, ¿ya? Muy bien, que tengan bonito día, se cuidan y buen fin de semana. Las tareas van a estar subidas en el hito 1 o en el hito 2. Ya estamos en el hito 2.
Ya, Ok. estamos en él y todos. Muy bien, que tengan buen fin de semana. Se cuidan mucho, chicos. Te lo doy, te lo Ya doy. empezamos a trabajar. Hasta luego, hasta luego. Inge, Dime, estoy acá. ¿Cómo estás? me perdí un poco en la, como te digo, Ya, para dime, descargar la Gustavo me puso- Daza. sí, no me puso Ay, ¿dónde presente estabas? porque mi micro ¿Por está qué te has lento, perdido? A ver, vamos a ver. mi Ahí micro vamos a no entrar. responde. Sí, ahora sí es importante la asistencia. Gustavo, ¿qué número está? Sí, pues te falta. Cuatro. Ahí está. Un rato no sé si me puedes explicar sobre la descarga, Inge. Ayer me perdí porque no, Ya, ¿tienes los links, Gustavo? sí tengo aquí, no está. Te voy a decir, a ver, a mi personal, mándame un hola, te voy a pasar. Ya, te voy a pasar en este momento y te voy a explicar. ¿Ya? Un hola, Ya, dime, sí, te voy a mandar. para A la tu descarga de compañero, Visual sí, Studio. te voy a explicar. Ya te mandé, Ya, pero muy bien. Ahorita yo te mando a ese número, te voy a mandar. Te voy mandando donde está para tu compañero. Justo esta mañana le mandé y le dije estos dos enlaces. primero tengo que de instalar SQL, Sí, ¿no? sí, justamente está ahí. Este video te va a ayudar mucho, te va a ayudar bastante, por eso quiero que trabajes con esto. Ay, ¿dónde está pues? ¿Qué se llama tu compañero? Ese rato entré. Docente, hemos hablado ahí. Y para descargar, ¿cómo se llama este? A ver, no sé si es esta persona, no, tampoco. Este tampoco. Ah, sí, está acá. Este dice, ¿sí? Entonces aquí te voy a mandar esto. Ya te estoy mandando. Tu número es el 74319, ¿no? Sí, está ahí. No, ahí está, ahí está. ¿No? Ah, esto Exacto. aquí. Esto, Sí, ese. sí, este video, bueno, puedes instalar también, no hay problema, sí, este es el community, es muy bueno. Ya, prácticamente te va a solicitar, y como me dijo su compañera, pues ¿cuál selecciono? Van a seleccionar ya desarrollo de .NET y estableciendo todo lo que requiere, de acá, Ya. ¿ya? Y bueno, una vez que tengas instalado todo eso, bueno, ya puedes tú, eh, este es muy bueno para la descarga del SQL 2019 y cómo debes instalar. Ya. Ya, Inge. ¿Ya? Muy buenos estos dos, ¿ya? 2000. Ahora, si quieres, el 2013 también está establecido en la plataforma, pero bueno, depende, como les digo, de ustedes, ¿no? Para el 2013, Mm, para la versión 2013 necesitas el SQL 2014, por si acaso es compatible. ya, entonces lo que está el primero del video lo Sí, instalo, ¿no? sí, sí, te dice acá cómo hacer. Y luego el Visual Studio. Sí, Ya, ya. otros han hecho primero esto y luego han instalado con esto. Igual, primero si gustas esto y luego esto. ¿Ya? Han hecho, ha funcionado eso. Te aseguras bien de que esté Mm, instalado esto y luego esto te dice busca en base a la relación, ¿no? Porque en este video
te explica cómo descargar y te dice en base a lo que ya has instalado cuál es la versión compatible, o sea, siempre va mejorando las versiones, ¿no ve? Y te dice, ¿no? Cuál es la que es compatible a esta. Ya, Inge. ¿Ya? Muy bien. Ya, muchas gracias, Inge. ¿De qué? Muy bien. Hasta el día martes. Sí, hasta el día martes. Se cuidan, se cuidan. Hasta luego. Lo vi. Hasta luego.